2012, la película de Marvel Los Vengadores ingresó más de 1.000 millones de euros en todo el mundo. Y se convirtió en la tercera película con mayores ingresos brutos de la historia. En su clímax, además, contó con el mayor número de superhéroes que se haya reunido jamás en una pantalla de cine. Y en la vida real, las convenciones del mundo del cómic reúnen a millares de superhéroes. Today I am Golden Age Batman, great for the kids, but still nice and actiony. Thank you. Estas convenciones están creciendo con una gran rapidez por todo el país porque a la gente le gusta todo esto. Les encanta la ciencia ficción, les encanta la fantasía, les encantan los misterios, les encantan los superhéroes. He's really strong and I would date him. This is worth $300,000. Ese tipo de fantasía que nos encanta ahora está por todo el mundo. En juegos, en películas, en la televisión, están en todas partes. Hemos entrado ya en la cultura pop y el cómic ya no se considera una tontería. Hola, soy Liv Schreiber. A comienzos del siglo XXI, los superhéroes están por todas partes. 6 décadas después de que estuvieran a punto de desaparecer por las investigaciones gubernamentales, los personajes del cómic son más poderosos y complejos que nunca. Sus aventuras pueden ser nobles e inspiradoras o sombrías y duras. Pero la mitología de nuestros grandes superhéroes no solo conecta con los americanos, sino con gente de todos los rincones del mundo. Las mamás o papás que estén pensando en tirar todos esos cómics que tienen debajo de la cama, les conviene pensárselo 2 veces. ¿Cómo han pasado los cómics de ser pulps desechables de 10 centavos a convertirse en la piedra angular de una industria de miles de billones de dólares? Estos superhéroes disfrazados, ¿cómo consiguieron gustar no solo a los niños y adolescentes, sino a todas las generaciones y a todo tipo de personas? ¿Cómo se transformó Estados Unidos en una nación donde cualquiera puede ser un superhéroe y un superhéroe puede ser cualquiera? Therefore, I shall resign the presidency effective at noon Worst we can get in the growing gasoline shortage. Elvis Presley, dead at 42. That the true problems of our nation are much deeper than gasoline lines or energy shortages, deeper even than inflation or recession. A finales de la década de 1970, parecía que la verdad, la justicia y el estilo de vida americano se estaban desmoronando. All the legislation in the world can't fix what's wrong with America. Era más difícil encontrar a héroes tradicionales. It is a crisis of confidence. The erosion of our confidence in the future is threatening to destroy the social and the political fabric of America. ¿Quién iba a acudir en nuestro rescate ahora? Who are you? A friend. Bye. 62681. En 1975 se anunciaban los planes para hacer Superman, el primer largometraje con un superhéroe de protagonista. I don't need a geography lesson from you, Luther. Superman fue producida por Warner Brothers, que formaba parte de Warner Communications, la empresa matriz propietaria ahora de DC Comics y de sus principales personajes. Durante la producción siempre nos preocupó si conseguiríamos dar vida a Superman.
Porque hacer creer a la gente que un hombre puede volar no era en realidad la parte más difícil de la película. Todos sabemos que Superman puede saltar sobre los rascacielos. La pregunta era si iba a poder saltar sobre el vacío generacional existente desde los tiempos de Seagal y Shuster. Queríamos saber si un hombre de la inocente década de los 30 podía sobrevivir en la década de los 70 después del Watergate. Y bien, gracias a todos vosotros, se encuentra en plena forma. Estrenada en la Navidad de 1978, la película de Superman fue un éxito rotundo. Crítica y público quedaron maravillados por esta historia épica y por los efectos especiales sin precedentes. Tengo edad suficiente para recordar las películas para televisión del Capitán América que eran horribles, daban lástima. No tenían efectos especiales, tenían que lanzar el escudo y luego en la siguiente toma el escudo pegaba en alguien, pero no transmitía ninguna sensación de realidad. Menos mal que llegaron los efectos especiales y las imágenes generadas por ordenador. Un momento de la película mágico que aún hoy puedo ver una y otra vez sin cansarme es cuando llegan volando, se posan. Es una escena muy bonita en la que le dice buenas noches a la señorita Lane. Y se va volando. En la misma toma, sigues a Lois al interior de su apartamento. De repente, alguien llama a la puerta. Ella entra en la casa y sigue siendo la misma toma en la que hemos visto salir volando a Superman. Ahora vamos hacia la puerta, abrimos la puerta y ahí está Clark. Ya está, da igual lo que pase después. Ya estás entregado. I was, at first, really nervous about tonight. But then I decided, well, darn it, I was going to show you the time of your life. No se trata de si crees que un hombre puede volar, sino de si te crees el papel de un hombre que hace de Superman. La gente no vio esa película porque volara muy bien. La vio por Chris Reeve, que hizo una interpretación que ha pasado a la historia. Conseguía que le cogieras cariño en la película. Si ese personaje no hubiera estado tan bien construido y tan bien interpretado, por mucho que volase, no le hubiera servido de nada. Aquella fue la primera película que le tomó en serio y que era algo más que una mera película del superhéroe o una versión histriónica de un superhéroe. Le convirtió en un personaje creíble, con corazón y peso. Y creo que desde entonces ha influido en todo el mundo y sigue influyendo. El desarrollo de la película de Superman tuvo una influencia trascendental en Jerry Siegel y Joe Shuster, los creadores del personaje original. Ellos ya no recibían ningún ingreso por Superman y ambos estaban pasando por momentos difíciles. Joe Shuster, an artist who's almost blind, living in near poverty. Jerry Siegel, reduced to supporting a wife and daughter on a $7,000 a year job as a mail clerk. Siegel y Shuster veían desde su situación de pobreza esta película de millones de dólares en la que todo el mundo iba a ganar una barbaridad de dinero, salvo las personas que habían creado el personaje de Superman. Con el apoyo de Neal Adams, Jerry Robinson y la Sociedad Nacional de Dibujantes de Cómics, llegaron a un acuerdo con Warner Communications. Siegel and Shuster, both 61, will each receive an annual $20,000 pension, full medical care and provisions for relatives. Their byline restored. Lo que quería hacer era que recuperasen el respeto hacia sí mismo y su dignidad como creadores. Y esa era en parte la razón para que volvieran a poner sus nombres en esa obra. Cuando Jerry Siegel y Joe Shuster empezaron a recibir el reconocimiento por su obra increíble e iónica, Superman, fue un día triunfal para el mundo de los cómics. Recuerdo ir al estreno de la primera película. Por desgracia, Joe no se encontraba bien para asistir, pero Jerry estaba allí con su esposa Joan. Y pudo ver su nombre y el de Joe en letras grandes en la pantalla. Y lloró durante la película. Dijo, así es justo como lo imaginé yo. Superman era una de las películas más rentables en la historia de Warner Brothers hasta ese momento. Pero las ventas de los cómics de superhéroes estaban cayendo en picado porque era difícil encontrar nuevos lectores. Con la llegada de los lectores fieles, las personas que seguían leyendo un libro cuando tenían 15, 20, 30, 40, 50 años, querían que las cosas cambiasen, querían desarrollo, querían evolución, y eso no lo puedes tener con personajes estáticos.
Si eres un adulto que lee cómics de superhéroes, quieres ver temas para adultos como la mortalidad, la sexualidad, la violencia, los problemas en el mundo e ironía. Para intentar que nuestros personajes fueran reales, decidimos casar a Spider-Man. Peter Parker llevaba años saliendo con Mary Jane, estaba enamorado de ella y, por tanto, ¿cuál es el siguiente acontecimiento lógico? Las nupcias, celebradas en el Shea Stadium de Nueva York y oficiadas por Stan Lee, fueron recogidas por la prensa nacional. El New York Times publicó un reportaje de la boda en su sección de estilo. El periódico citaba una declaración de Mary Jane sobre los nervios del novio. Llevaba semanas subiéndose por las paredes. I pronounce you Spider-Man and wife. You may kiss the bride. Si llevabas 10, 15 años leyendo a Spider-Man, esta era la situación lógica hacia la que debía ir el personaje. Pero si este personaje tiene que estar ahí para la siguiente oleada de jóvenes lectores, ¿dónde te detienes? ¿Debe tener hijos Peter Parker? ¿Debe hacerse mayor y convertirse en abuelo? ¿Debe morir finalmente? No podíamos llegar ahí. Al mismo tiempo que Spider-Man se estaba casando, DC hacía su propia versión sobre cómo cambiar a los personajes sin romperlos. ¿Sabes quién soy, mocoso? Soy la peor pesadilla que hayas tenido. Como la que te hacía despertar llamando a gritos a tu madre. Tú tienes madre, ¿no? Todos los mocosos deberían tener una madre. En 1986, el artista y escritor Frank Miller reinventó a Batman en El regreso del Caballero Oscuro, revitalizando al justiciero de la capa y devolviéndole a sus raíces con sus costumbres nocturnas. Con El regreso del Caballero Oscuro, Frank Miller hizo un Batman que, para los americanos que no eran fieles lectores de cómics, seguía siendo Adam West, un personaje de pum, bam, boj, y lo convirtió en una historia muy oscura, muy cruda y muy para adultos. Me pasó algo terrible. Cumplí 29 años y me di cuenta de que iba a cumplir los 30 e iba a ser mayor que Batman, y no podía permitirlo. Tenía que hacerle mayor a él. Él es una figura paterna muy seria. Tenía que solucionar eso rápidamente y le hice mayor. Y cuanto más desarrollaba la idea, mejor fue. Eligió convertirle en un hombre de 55 o 60 años, o la edad que sea. Es mayor, es canoso, es grueso, es musculoso. A pesar de todo eso, nunca cambiará. Es Batman. Hasta que muera, será Batman. El Caballero Oscuro trataba de un Gotham distópico en el futuro, cuando Batman ya se había retirado y estaba en su jubilación, estropeado, frágil. Todos los villanos habían envejecido y se habían ido, pero había surgido una nueva amenaza que obligaba a Batman a salir a la palestra, una historia fantástica. Creo que no es posible exagerar el impacto que tuvo El Caballero Oscuro y la obra de Frank Miller. Descompuso esos personajes de formas que nadie se había atrevido a hacer. Aportó un punto de vista adulto al cómic del que carecía, y creo que es una de las obras más influyentes que hay hoy día en el mundo del cómic. Me encantó el Batman de Tim Burton, de 1989. Había visto El regreso del Caballero Oscuro de niño y lo vi hecho realidad en la pantalla, y no era Adam West, ni era histriónico. El estudio se atrevió a sacar el nuevo Batman y lo hizo en una gran película. El personaje seguía teniendo ese matiz oscuro pero divertido, y a muchas personas se les quedó grabado. El Batman de Tim Burton era un hombre que luchaba contra el crimen con su disfraz de murciélago, aterrorizando a los delincuentes. Don't kill me, man! Don't kill me! Don't kill me, man! I'm not going to kill you. I want you to do me a favor. I want you to tell all your friends about me. What are you? I'm Batman.
Cuando agarra al delincuente por la garganta, esa es la esencia de Batman. Por eso lleva el traje, por eso va disfrazado en el cómic, porque quiere atemorizar a los delincuentes. Yo siempre solía decir que si pones a Hitler, al diablo y a Gaddafi o a quien quieras junto a Batman en un cuarto, Batman sigue siendo el que más miedo da de todos. El momento crucial en el mundo de los cómics de superhéroes no fue ninguna publicación específica, fue un año específico. En 1986, DC acertó con El Caballero Oscuro de Frank Miller y con Vigilantes de Alan Moore y Dave Gibbons. Me llamo Alan Moore y escribo cómics. Alan Moore se autoproclamaba un neopagano del norte de Inglaterra. Había tenido éxito haciendo nuevas versiones de algunos de los personajes más antiguos de DC. En 1986, junto con el artista Dave Gibbons, comenzaron una serie épica de 12 números sobre un equipo de héroes con muchos puntos débiles. Entre ellos estaban Rorschach, un psicópata con gabardina; el Dr. Manhattan, un científico mejorado atómicamente con poderes mesiánicos; y el Comediante, un mercenario inmoral del gobierno. Yo quería crear personajes que tuvieran ambigüedades morales, que no fueran perfectos, de una sola dimensión, como cuando tienes al bueno y al malo. Era una historia muy de los 80, nacida de la miasma de ansiedad e inquietud que, según lo recuerdo, nos invadía por entonces. La mayor parte del mundo liberal veía horrorizado el ascenso inexorable de la coalición de derechas Reagan-Thatcher. Al mismo tiempo tenemos elementos del fascismo que empezaban a prevalecer en las calles de Gran Bretaña con el ascenso del Frente Nacional. Y en términos generales, el panorama era muy sombrío. En Los Vigilantes hay cosas muy buenas sobre el sueño americano. Y en la versión de Alan Moore es más bien como una pesadilla americana, porque tienes a personajes como el Comediante, que es como Punisher, el castigador. Va armado. Es un producto de la política exterior estadounidense y un psicópata temible que ha venido a matarnos a todos. Damn, I love working on American soil, Dan. Ain't had this much fun since Woodward and Bernstein. Acaba de disparar a un montón de manifestantes y todos se están lamentando por el sueño americano. What the hell happened to us? What happened to the American dream? What happened to the American dream? It came true. You're looking at it. Creo que es la visión que tiene Alan Moore de América. En vez de imaginar el antihéroe perfecto al estilo de Spider-Man, él examina uno de los problemas básicos que han tenido los superhéroes desde sus principios: que cualquiera que se ponga un disfraz para luchar contra los malos no es normal. Las calles son la continuación de las alcantarillas y las alcantarillas están llenas de sangre, y cuando los desagües se atasquen por la costra, todas las alimañas se ahogarán. La suciedad acumulada de todo el sexo y los asesinatos les llegará hasta la cintura, y todas las prostitutas y los políticos mirarán hacia arriba y gritarán «¡Sálvanos!», y yo miraré hacia abajo y susurraré «¡No!». Hablaba de la parte oscura que llevamos dentro, no solo de las amenazas externas, y aquello supuso un acicate para la industria. Buenas noches, niños, y dulces sueños, estéis donde estéis. Libros como el de Los Vigilantes, del que fui editor, y El regreso del Caballero Oscuro eran libros muy violentos. Se suponía que iban a ser excepciones a la regla. Pero tuvieron un gran éxito y todo el mundo empezó a hacer ese tipo de libros. Se podría discutir que algunos iban demasiado lejos por determinados caminos, pero aún así era necesario hacer aquello porque creo que había que reinventar y revitalizar la industria. Mucha gente decía en esa época que ya no tenía sentido hacer superhéroes porque esto los había destruido, los había expuesto a la luz de la razón y ya no podían actuar. Pero yo creo que como ideas simbólicas
Siguen siendo útiles y deberíamos intentar considerarlos no como algo que podría ser real, sino como ficción y como fantasía pensada para contarnos cosas sobre nosotros mismos. What is this place? Anonymity is a mutant's first defense against the world's hostility. Los superhéroes que más conectaron con los lectores en la década de 1980 fueron un grupo internacional variado de personajes raros llamados X-Men. Todos los demás personajes de Marvel adquirieron sus poderes por accidente. La diferencia con los X-Men fue que estos nacieron así. Y hagan lo que hagan, se convertirán en mutantes activos con superpoderes. They say you can imitate anybody. Even their voice. Even their voice. Then why not stay in disguise all the time? You know? Look like everyone else. Because we shouldn't have to. El único mensaje que intentaba transmitir en X-Men era que no deberíamos odiar ni temer a la gente que sea diferente. ¿Humano? ¿Te atreves a llamar humano a esa cosa? Por eso, bajo la superficie, era una historia contra la intolerancia, pese a que nadie se iba a dar cuenta, pero aún así queríamos hacerlo igual. Y es curioso, los niños y los jóvenes sí se dieron cuenta. La gente joven, como me pasó a mí, se encuentra con la idea de que en este mundo hay algo más que yo. Hay una diversidad de gente que además puede trabajar unida para una causa común. Y eso ha sido siempre algo que me ha alegrado la cara cuando leía un cómic. X-Men se dirige a una parte de los lectores de cómics. Se dirige a ese raro que llevamos todos dentro, a esa persona que se siente aislada o que está en un grupo más pequeño que el de los chicos que se sientan en la mesa de los populares. X-Men es como el instituto. Ves a personas que no se gustan mutuamente, pero que tienen que trabajar juntas. Las luchas dentro del equipo, alguien tiene un supersecreto que intenta guardar y hay enamoramientos entre ellos. Es igual que el instituto y todo el mundo puede identificarse con el instituto. Dice mucho sobre el éxito de X-Men, que cualquiera pueda ver en él lo que quiera ver. En X-Men puedes encontrar la metáfora que buscas, porque de lo que se trata es de las diferencias. Yo soy mormón y los X-Men me hablan a mí. Soy negro, soy asiático, soy inmigrante, soy gay y los X-Men me hablan a mí. Honey, aren't you supposed to be at school? There's something I need to tell you. En los X-Men es donde encuentro la metáfora más asombrosa sobre los homosexuales jóvenes, porque en este cómic son perseguidos constantemente por el hecho de ser diferentes, por ninguna otra causa más que la de haber nacido. Wow. So, when did you first know you were a mutant? De lo que se trata es de que se sienta honra por esa diferencia, sin que importe lo que diga el mundo a tu alrededor, sin que importe lo mucho que te odien. Have you tried not being a mutant? Parecía apropiado que el primer superhéroe gay saliera de las páginas del universo X-Men. Cuando se creó Estrella del Norte en 1983 como miembro de Alpha Flight, no se puso sobre la mesa el tema de su sexualidad. Pero en los últimos 30 años, los cómics han tratado con mayor franqueza la sexualidad de lo que lo hacían en 1983. Por tanto, si lo que se busca es ver cómo evolucionó el cómic hasta el punto de que Estrella del Norte haya pasado de ser un superhéroe volador muy veloz, que formaba parte del equipo canadiense, al X-Man que es homosexual y que se casa. La respuesta en 2013 es que la cultura ha evolucionado de tal forma que hace posible representar ese acontecimiento en los cómics. You owe me some money. Come on, let's do it. Let's not do this. No man takes a beating like that without a mark to show for it. Come on, buddy. This isn't gonna be worth it. I know what you are. You lost your money. You keep this up, you lose something else. Come on, buddy. Look out! Get
my bar freak. Lobezno era un héroe solo por controlarse. Su instinto natural era hacerte filetes, pero hacía todo el esfuerzo posible por no hacerlo. Lobezno dijo la famosa frase: soy el mejor que hay en lo mío. Y lo mío no es algo muy bonito. Y por eso la gente lo adora, porque es el tipo que puede hacer cosas que no son muy bonitas, pero que las hace por una buena razón. Lobezno es un héroe de éxito por muchas razones diferentes, seguro, pero para mí personalmente lo era por ser bajito. Yo mido como 1,62. Hugh Jackman es muy alto y por eso ahora todo el mundo piensa que es alto, pero en el cómic me parecía alucinante porque no era el típico personaje de 1,90 como Batman o Superman. Era un tipo de 1,60 m que parecía una boca de incendios, muy salvaje y antihéroe. No era como la mayoría de héroes de aquella época que estaban comprometidos con una ética determinada. Admiraba esa vena rebelde y el hecho de que le importase un comino. El número 1 de Marvel X-Men fue el número de cómic más vendido de la historia. Publicado en 1991 con portadas diferentes, con una historia de Chris Claremont y arte de Jim Lee, vendieron la friolera de 8 millones de copias. Lee formaba parte de una nueva raza de artistas que aportaban su talento de superestrella a cualquier título en el que trabajasen. Kids large and small waited for hours to meet the man behind today's Spider-Man, Todd McFarlane. I changed a couple things. There were cosmetic changes on Spider-Man himself and on his wife and a couple of things. And I just brought the style from what I thought was like about a 1968 style into the 90s. Para ser un cómic como Spider-Man, las ventas no eran muy buenas, pero llegó Todd y empezó a dibujar Spider-Man de forma totalmente distinta. Él creó esas telarañas tipo espagueti. Las telarañas de Spider-Man eran esencialmente 3 líneas y X, lo cual era funcional si ibas hacia la izquierda, la derecha o hacia abajo, pero ¿qué pasaba cuando ibas hacia el lector? Las líneas se hacían más grandes y eran una tontería. Para mí el lanzatelarañas de Spider-Man es solo una cuerda con agujeros. Me estoy poniendo en plan friki y entonces hace y va y ya está la telaraña. Y eso era ¡boom! Y de repente el editor empezó a darme la lata. Al editor no le gusta nada. No gustaba a nadie. Todd, tienes que dejar de hacer esas telarañas de espagueti. Les has puesto nombre. Claro que hice lo que cualquier persona inteligente haría, decirle a todo que sí. Y luego hice las telarañas de espagueti el doble de largas. Vendió como 2 millones de copias. En las 2 o 3 veces siguientes que me llamó, le dije, ¿por qué tenemos que discutir por esto? Tu trabajo es contratarme para vender cómics. No tengo por qué gustarte. Ni te tiene que gustar mi trabajo, ni tenemos que compartir la hamburguesa. Yo solo tengo que vender cómics y estoy haciendo eso mejor que nadie en esta compañía. Y aquello fue lo que al final acabó alejándome de esa compañía. La única razón por la que estaban vendiendo ese cartel de Spider-Man era porque era la pose de Spider-Man de Todd McFarlane o el Lobezno de Jim Lee. Y se sintieron despreciados. Pensaban, ¿es que no nos podéis reconocer eso? Se fueron a Marvel y les dijeron que querían tener su propia firma y más poder. Y en Marvel, muy corporativos, les dijeron, eso está muy bien, pero es Spider-Man el que vende los cómics, no vosotros. Entonces se marcharon y decidieron formar Image Comics en 1992. Aquello supuso un aliento totalmente nuevo para el género. Spawn, de Todd McFarlane, encabezaba la lista. Yo no era un gran admirador de Superman, y la razón es porque me parecía inmune. Hiciera lo que hiciera, no le afectaba. Por eso creé Spawn de forma que tuviera los poderes de Superman, pero que si los usaba, se le acortara la vida. Pensaron, ¿para qué vamos a crear cómics o personajes nuevos que no son nuestros? Ahora ya no tenían a los editores o a las grandes compañías diciéndoles, haced esto o no hagáis esto. Podían hacer lo que querían. Teníamos la libertad de contar cualquier historia que quisiéramos y esa era la idea que se transmitía a todos los diferentes creadores con los que trabajábamos. Ahora éramos los internos quienes estábamos al mando del manicomio. En Image, las historias tomaron derroteros más violentos y los villanos podían acabar fácilmente asesinados.
Batman atrapa al Joker y el Joker mata a alguien y entonces le meten en la cárcel, pero el Joker se escapa y luego mata a alguien. Batman le vuelve a atrapar pero se escapa y mata a alguien y así hasta la náusea durante 40 años. Ya hay 100 personas muertas, pero en algún momento Batman podría haber acabado con los asesinatos, matando al Joker. Y ya está, hemos acabado, se terminó el problema. Pero es un personaje importante y no podemos matarle. Por eso, en el número 5 de Spawn, creé un personaje, Billy Kincaid, que es un pedófilo. Spawn liquida a Billy Kincaid. Y en ese número dice, yo no soy como los personajes de Marvel, no soy un personaje de DC. Yo no tengo ningún código de ética para los cómics. Y puedo hacer cómics para adultos si lo necesito. Los cómics tensos, crudos y sin ataduras de Image inmediatamente vendieron millones de copias. Al mismo tiempo, el superhéroe que lo empezó todo se había pasado de moda. Y en DC Comics estaban deseando devolver el protagonismo a Superman. Los cómics de Superman estaban vinculados entre sí. Todos los escritores y artistas nos reuníamos una vez al año y creábamos una continuidad flexible para todo el año siguiente. En una de estas reuniones, se nos había ocurrido la boda de Superman con Lois. Y le pedimos a Jenette Kahn, la editora, que escuchase nuestra idea. Y Jenette dijo, no podéis hacer eso, no podemos casarles porque no se han casado en la serie de televisión. Nos quedamos un poco contrariados. Y cuando Jenette salió por la puerta, Jerry Ordway dijo lo que siempre dice, vamos a matarle. Y en vez de reírnos todos, esa vez dijimos, sí, vamos a matarle. It wasn't kryptonite that killed Superman. It was the comic strip's writers. They killed off Superman. What's next? Ya habíamos hecho eso muchas veces en el pasado. Moría en un número, pero luego aparecía vivo en el siguiente y dijimos, no, va a morir de verdad. No va a morir solo en un número. Va a ser una muerte lenta y dolorosa luchando. Y después seguirá muerto. Y el día que murió Superman, todos llevábamos brazaletes negros en la oficina. La muerte de Superman fue un evento de 11 números que trascendió el género y recibió una atención sin precedentes de los medios de comunicación. Los compradores podían adquirir el cómic normal o una edición conmemorativa envuelta en poliéster para coleccionistas. Esto que tengo en mis manos es lo que comenzó el gran apogeo del coleccionismo con DC. Uno de los cómics más importantes de la historia. Superman 75, La muerte de Superman, versión en bolsa negra. Y dentro venía este cómic, la lápida de Superman, una colección de sellos, la necrológica en el Daily Planet y el brazalete negro. Why did he have to die? He's maybe a little too good for the world we live in right now. Also, sales were lagging. From a peak of nearly 1 million comic books a month in the 1950s to barely 250,000 recently. But the Death of Superman issue that flooded comic book stores today is expected to sell close to 3 million copies. La gente los compraba de 10 en 10. Los compraban para sus tíos y tías, sobrinos y sobrinas, amigos, perros. No sé, los compraban para todo el mundo. I have a 2-year-old baby and I figured when she gets grown this is a college education. And I'll be back here to buy the issue when he comes back so then she can go to pre-med school also. Sabíamos que lo íbamos a resucitar porque no somos idiotas. Además, no nos habrían dejado matarle de verdad. No me podía creer que la gente se creyera que había muerto de verdad. Estamos tan acostumbrados a que los cómics sean la tierra del renacimiento eterno que nunca se nos pasó por la cabeza que la gente se creyera que había muerto de verdad. Y solo pasó un año de tortura hasta que finalmente resucitamos a nuestro héroe. Nada dura eternamente. Así que un año después, cuando anunciaron el regreso de Superman, de repente hubo algunos cómics que dejaron de venderse.
El problema es que la gente de repente se puso a invertir y a invertir cuando no había compradores. Al igual que pasó con los peluches Beanie Babies, que de repente se empezaron a comprar como inversión hasta que un día dejaron de comprarse. A principios de los 90 pasó eso con los cómics. Era una burbuja. Los precios estaban inflados y la gente llegaba y decía, si tienes un número 1 de este cómic, con su cubierta dorada especial, algún día valdrá tanto como un ejemplar de Action Comics número 1 que tu madre guardaba en el sótano. Y por supuesto no es porque estos cómics se produzcan en cantidades masivas. Aún hay millones de ellos en almacenes que no valen nada. La era sombría y cruda de los cómics de superhéroes estaba acabando. Pero una realidad más oscura aún superaría no solo al universo del cómic, sino al mundo real. El 11 de septiembre de 2001, el significado de "en el cielo, mirad", cambió para siempre en la ciudad de Nueva York. Cambió de forma dramática. Ahora se confundían el mundo de fantasía de los cómics con la realidad. Cualquier chico que hubiera crecido leyendo cómics había visto edificios de Nueva York destruidos una y otra vez de muchas formas, pero nada de eso podía preparar a la gente para ver la realidad. Una de las cosas que teníamos claro todos nosotros en Marvel es que aquello era algo que teníamos que abordar en nuestros cómics. Somos una compañía, un universo que ha dibujado a Spider-Man columpiándose entre esas torres. Teníamos que abordar el 11 de septiembre. Solo unos locos podrían mantener la idea, ejecutar el acto, pilotar los aviones. El mundo sano siempre será vulnerable a los locos, porque nosotros no podemos ir hasta donde llegan ellos para provocar semejantes cosas. No pudimos verlo venir. No pudimos estar aquí antes de que pasara. No pudimos detenerlo, pero ahora estamos aquí. No podéis verlo por la nube de polvo, pero estamos aquí. La idea era que nuestros personajes estuvieran espiritualmente detrás de los equipos de rescate y por admiración hacia ellos, hacia la policía, los bomberos, los equipos de emergencias, los voluntarios, hacia todos los que estaban allí. Lo conmovedor y significativo de aquel cómic era que la respuesta que Marvel Comics y todos los héroes podían dar a esta tragedia en su ciudad era reunirse impotentes y llorar. Era también reconocer que si no servimos para estas situaciones, entonces ¿para qué servimos? Today we take an essential step in defeating terrorism while protecting the constitutional rights of all Americans. It is now my honor to sign into law the USA Patriot Act of 2001. Marvel Comics miró al mundo en la primera década del siglo XXI fijándose en la guerra de Irak, la pérdida de libertades personales que estábamos viviendo en muchos sentidos, y se centró en una historia llamada la Guerra Civil. Los superhéroes no son agentes registrados del gobierno. Los superhéroes son comodines que pueden hacer lo que quieran. La idea en la que se centraba la guerra civil era si nosotros como gobierno deberíamos forzar a los superhéroes a registrarse como policías o como bomberos. La tesis central era a cuánta libertad está uno dispuesto a renunciar a cambio de seguridad. Esa era una pregunta candente para todos nosotros en ese momento. Comienza con el Capitán América a la derecha y Iron Man a la izquierda y finaliza la confrontación con que se han intercambiado de lugar. Ahora Iron Man se convierte en representante del sistema y Capitán América representa a la vieja América, a la América liberal y fuera de la ley que se niega a doblegarse ante los poderes del Estado. Convertirnos en empleados públicos tiene todo el sentido si ayudas a la gente a dormir un poco mejor. Creo que este plan nos dividirá en mitades. Nos vais a tener en guerra unos contra otros. Y fue muy sencillo como cómic. Creo que por eso funcionó. Así es como se resuelven los problemas en los cómics. Hay un tipo que representa esto y otro tipo que representa aquello, y dejamos que se peleen entre ellos a ver quién gana. Mientras Estados Unidos luchaba su guerra contra el terror, una película de Batman en 2005 le convirtió en la nave tripulada de la guerra urbana del siglo XXI. Fue la primera de la taquillera trilogía de películas del Caballero Oscuro,
Todas dirigidas por Christopher Nolan. Creo que las películas de Nolan fueron una respuesta al estado de emergencia posterior al 11 de septiembre. Trata de una guerra sin Estado, y sobre un hombre contra un enemigo al que no puedes ni señalar porque podría salir de cualquier agujero en cualquier momento. El Batman de Christopher Nolan es el mejor Batman y el más serio. Y el público estaba deseando que se tomase en serio la mitología. Quieren que su mitología se respete, y creo que eso es lo que hace Chris Nolan. Respeta tu fe en Batman. La gente siempre dice, el Caballero Oscuro es muy oscuro, y yo les digo, sí, es oscuro, pero aún así es divertido. So what do you think? Does it come in black? Por supuesto, la mayoría de películas de superhéroes solamente proporcionaban una evasión, escenificando los conflictos de las páginas de los cómics, donde los supervillanos amenacen con hacer daño y los superhéroes acudan al rescate. La película que cambió el mundo fue Spider-Man. Fue una película dirigida a todo el mundo. Y era una película que no se podía haber hecho hasta que se hizo, porque aún no habíamos llegado tecnológicamente ahí. No se podía hacer hace 20 años. No eran capaces técnicamente de hacerlo. No tenían los efectos especiales que tienen ahora. Es fantástico ver a Spider-Man columpiándose con las telarañas de edificio en edificio. Spider-Man había tardado 40 años en llegar a la pantalla. En ese tiempo, Superman y Batman habían aparecido 9 veces entre los dos. Wait! Who are you? You know who I am. I do? Your friendly neighborhood Spider-Man. Las chicas, las mamás, toda la familia, todo el mundo, de repente decían, un momento, eso es sensual. Los cómics, de repente, se volvieron sensuales. Las películas de superhéroes proporcionan muchos tipos de evasión. Son coloridas, son ruidosas, tienen mucha acción. Y si son buenas de verdad, tienen grandes personajes también. Y son las películas perfectas para el verano. Iron Man, Los Vengadores, han ayudado mucho a que los superhéroes mantengan su inocencia. Son películas fantásticas y entretenidas para el verano, para la familia y para todo tipo de públicos. Permiten que perdure la mitología inocente, lo cual creo que es algo bueno. Y digo que es bueno porque mantiene con vida los cómics. Se puede disfrutar de los superhéroes, aunque nunca hayas leído un cómic. Puedes ponerte la camiseta y comprar el juguete y puedes coleccionar un superhéroe determinado sin necesidad de meterte en la narrativa con la que nacieron los cómics. Los videojuegos son la forma de arte más emocionante actualmente y es la que incluirá a todas las demás en los próximos 10 años. Ahí es donde está toda la atención ahora. Ya hay bastante gente que ha dado ese salto porque, en definitiva, también son historias de fantasía. Para mí tiene sentido porque esta es otra forma de entrar en ese mundo de los superhéroes. Pueden ser Batman en el juego, pueden hacerle saltar entre edificios, pueden hacerle pilotar el Batavión, pueden elegir ser el bueno o pueden ser el Joker, pueden jugar de la forma que quieran dentro del juego. We're here to see Lex Luthor.
And you are? Seriously? Puedes crear tu propio superhéroe, jugar con otras personas que hayan creado sus propios superhéroes y crear tus propias historias. Hoy día puedes crear tus propios cómics por Internet y publicar fácilmente tu propio webcómic. Cliftico from Pennsylvania, Wall Creeper from Colorado, Master Legend from Florida, Mr. Extreme in California. Hoy día hay incluso gente que se viste de superhéroe y lucha contra el crimen en la vida real. Esta gente está loca. Han encontrado la forma de hacerlo en la vida real. Los superhéroes y los cómics ya no están restringidos a los medios impresos. Para ponerlo en perspectiva, cuando yo hacía Spider-Man, vendíamos 700.000, 800.000 ejemplares al mes. De Spawn vendíamos 900.000 ejemplares al mes. Y ahora, si puedes vender 100.000 ejemplares de algún cómic, puedes contarlos probablemente con un dedo en toda la industria. La imprenta del cómic, la imprenta de las revistas, la imprenta de los periódicos, la imprenta es una industria que está sufriendo. Yo creo que seguirá sobreviviendo. Creo que siempre habrá coleccionistas y tiendas especializadas que venderán cómics de superhéroes, pero las cosas que se pueden hacer por vía digital son realmente asombrosas. Por vía digital hay infinitas formas de contar historias que se pueden leer en cualquier parte, tanto si tienes acceso a una tienda de cómics como si no. Es un medio de presentación. La gente no para de decir que va a ser la ruina para el cómic, pero eso depende de tu definición de un cómic. Y la mía es palabras e imágenes. ¿Que si yo creo que las palabras y las imágenes van a desaparecer? Nunca. Han estado ahí desde que los hombres de las cavernas garabateaban en tiempos prehistóricos. Lo único que ha cambiado es el medio de presentación. Que ahora se presente en un ordenador, o en una tableta, o en papel. ¿Qué más da? Los cómics son la base del éxito de los superhéroes. Son como la sangre de sus venas y la causa de que la gente adore a estos personajes. Me encantan los cómics y quiero seguir leyéndolos siempre, pero los superhéroes los necesitan porque se fosilizarán como Dick Tracy o el hombre enmascarado. Si dejas de publicar superhéroes ahora, todas las nuevas ideas que les hacen mantener la relevancia se terminarán. Se quedarán fosilizados en ámbar, como el mosquito de Parque Jurásico. Para mantener esas mitologías en expansión, hacen falta voces nuevas. Durante décadas, los superhéroes han atraído a los niños. Pero para los adultos del siglo XXI, la influencia de estos héroes no ha disminuido. I do. Spider-Man and Batman were my two favorite superheroes. El presidente mencionó que era un gran admirador de Spider-Man y a nosotros eso nos pareció la mayor publicidad que podíamos obtener. Sin habérselo pedido, mencionó el nombre de nuestros personajes ante los medios de comunicación. Tenemos que descubrirnos ante él. Gracias por la publicidad, señor presidente. Y le vamos a dedicar uno. Si usted es admirador de Spider-Man, aquí tiene. Va a disfrutar de una pequeña aventura con Spider. Cuando el presidente de los Estados Unidos alaba a un superhéroe, alaba a los cómics, eso significa que ya no puede ser más oficial que los cómics hayan pasado de ser para las minorías a ser para las mayorías. Cuando el presidente de Estados Unidos te está apoyando públicamente, eres oficialmente mayoritario. Punto. Yo siempre digo que hemos ganado. Después de que nos hayan dicho que lo que hacíamos era para niños y que disfrutábamos con tonterías, que éramos raros, frikis o lo que sea, resulta que todo el mundo era así también, solo que les ha llevado tiempo admitirlo. Solíamos reírnos de ello, incluso hace solo 10 o 15 años, si andabas por ahí con una camiseta con el símbolo del escudo del Capitán América en el pecho. Y ahora la gente va por ahí dando discursos con esa camiseta puesta. Nuestra fantasía está ahora en todas partes, lo que significa que si te gustan los superhéroes, puedes encontrarlos en el cine. Y esas películas son las películas más grandes que hay. What's the S stand for? It's not an S. On my world, it means hope.
En la Gran Depresión, los creadores de Superman no podían imaginar el impacto que su personaje tendría en el mundo. No solo hay superhéroes por todas partes, sino que sus cualidades heroicas tienen más sentido que nunca. Todo el mundo conoce a estos personajes, desde Tombuctú a Taiwán. Y creo que lo que, en el fondo, conocen de ellos es que el poder que tienen los superhéroes es el de hacer el bien y estar dispuestos a jugarse el pellejo para ayudar a los demás. Cuando nos llegaban imágenes de la primavera árabe, siempre veía a una o dos personas entre la multitud con camisetas de Superman. Donde hay lucha, donde hay agitación, siempre hay alguien con una camiseta de Superman. Creo que es un símbolo de esperanza, ya sea para alguien que lucha por los derechos en otro país o alguien que es perseguido. Cuando se ponen esa camiseta, ese símbolo, se sienten invulnerables, sienten que pueden volar. Los superhéroes han sido parte de nuestra cultura desde hace 75 años, pero es como si hubieran estado siempre vigilando por nosotros desde lo alto. Son los mejores ángeles de nuestra naturaleza. I never cared who you were. And you were right. But shouldn't the people know the hero who saved them? A hero can be anyone, even a man doing something as simple and reassuring as putting a coat around a young boy's shoulders to let him know the world hadn't ended. Bruce Wayne. Queremos ser mejores. Queremos ser más fuertes. Queremos ser más heroicos. Queremos saber que lo que hacemos sirve para algo. Los superhéroes siempre han prosperado en épocas de grandes adversidades en Estados Unidos. En la época de la depresión teníamos miedo de si seríamos capaces de llevar comida a la mesa. Teníamos miedo de involucrarnos en una gran guerra mundial que nos quitase nuestra libertad. En la era nuclear teníamos miedo de la radiación. Hoy tenemos miedo de los ataques terroristas. Y en todas esas épocas de la historia es cuando los superhéroes han disfrutado de un mayor resurgimiento. Los superhéroes nos encantan porque no nos abandonan. Hemos creado algo invencible, lo cual, creo, es una idea profunda. Son nuestra mitología, son nuestros héroes. Necesitamos ideales que podamos seguir como modelo y no nos van a defraudar. Superman no nos va a defraudar. Superman siempre va a estar ahí.